Bueno, en esta tarde vamos a iniciar primero con una conferencia que se trata acerca de los medios de gracia. Y vamos a tener dos conferencias acerca de este tema, los medios de gracia. Y el día de hoy vamos a empezar con la primera conferencia acerca de ese tema, los medios de gracia. Vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible, lo más aterrizado posible, lo más sencillo y obviamente lo más útil que se pueda para el bienestar de la iglesia, el bienestar de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios. Entonces, para empezar, quiero que podamos hacernos algunas preguntas. Yo sé que en ocasiones en nuestra vida cristiana nos encontramos preguntándonos, ¿cómo puedo contribuir a que alguien sea salvo? ¿Cómo puedo contribuir a que quizás mis amigos o mis vecinos o mi familia, porque es probable que todos tengamos familia de la cual pensemos, ojalá fueran salvos, ojalá conocieran a Cristo? Y a veces quizás nos encontramos pensando, ¿cómo puedo contribuir? Y porque, claro, nosotros sabemos que la salvación es una obra completamente de Dios y depende solo de Dios y en su voluntad. Si Él decide salvar a alguien, esa persona se va a salvar. Y si Él decide no salvar a alguien, esa persona no se va a salvar independientemente de nuestros esfuerzos. Y claro, sabemos eso. Pero al mismo tiempo sabemos que alguna responsabilidad debe caer de nuestro lado. Cierta responsabilidad se espera, o deberes se esperan de nosotros en cuanto al testimonio que debemos dar. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a que las personas se salven? O más aún, quizás alguien aquí está viniendo aquí a la iglesia, está viniendo a los servicios de adoración y no está seguro de que sea salvo, y no está seguro de estar en Cristo. Y entonces tal vez la pregunta no es ¿cómo puedo contribuir a que mis amigos se salven o a que mi familia, mi familiar se salve, sino ¿cómo puedo hacer yo para ser salvo? Y escucho los mensajes, y escucho que se habla de Cristo y la salvación y lo bello que es Dios, pero aunque lo escucho, yo sé en mi corazón que no tengo eso. ¿Cómo puedo tenerlo? ¿Cómo puedo ir y tomarlo para mí? Al mismo tiempo, tal vez hay cristianos que son verdaderamente cristianos, que ya están en Cristo, que ya han tomado a Cristo para sí, que ya tienen vida eterna en su corazón. Hay cristianos que genuinamente son cristianos, pero que tal vez se preguntan, ¿cómo puedo crecer en mi vida cristiana? ¿Cómo puedo crecer en mi vida espiritual? Sé que estoy vivo, sé que tengo nueva vida en Cristo, pero me siento débil, pero me siento desanimado, pero siento que no hay poder, no es ese poder del que se ve en las Escrituras, en la Biblia. Cuando leo sobre los personajes bíblicos y se ven como gente tan piadosa y con tanto vigor y tanta fuerza espiritual, y yo sé que soy salvo, pero no veo ese poder en mí. No veo esa fuerza en mí. Me siento como una persona, sí, viva, pero débil. Sí, viva, pero desanimada. ¿Cómo puedo contribuir a mi propia fortaleza espiritual, a mi crecimiento espiritual? A que ese poder que veo en las Escrituras, que viene de Dios, esté en mí. Y opere en mí, y actúe en mí. Bueno, puede ser que nos preguntemos cosas como esas. Y si nos preguntamos cosas como esas, es completamente natural y completamente legítimo que tengamos esas preguntas. Pero quiero que vayamos entonces, en primer lugar, a un texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. El último capítulo de la Biblia, de hecho.
versículo 17, Apocalipsis 22, 17. Y este versículo dice esto: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Y qué tenemos aquí? Pues una invitación de Dios. ¿Necesitas vida? ¿Necesitas fortaleza espiritual? ¿Necesitas de la nueva vida que hay en Cristo? ¿O ya la tienes, pero te sientes débil? Ven, ven, bebe, toma. ¿Tienes sed? Ven, dice Cristo, ven. Pero después de que vemos esto y decimos, claro, Señor, claro que quiero ir, claro que quiero acudir a tu llamado, quiero ir a donde tú me estás llamando a tomar del agua, por supuesto, Señor. Pero tal vez la pregunta natural es, ¿pero cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el camino para ir a beber de esa agua que tú me estás ofreciendo? Y ahí quiero que vayamos a Isaías, capítulo 12. Isaías 12, versículo 3. El texto bíblico dice, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Este texto aquí en Isaías 12, versículo 3, nos está hablando nuevamente de agua, que es lo que vimos en Apocalipsis 22. Si tienes sed, ven, bebe. Aquí otra vez está el agua. Pero aquí hay una cosa más. No es simplemente ve al agua, ahí está y tómala. Hay fuentes, hay manantiales, vamos a decir esto, hay pozos a donde tú puedes recurrir, acudir y de ahí extraer el agua. El agua, vamos a ponerlo así, cuando tú vas a un pozo, tú sabes que en el pozo, pues el agua está allá abajo, debajo de la tierra, y tú no puedes llegar a ella. Pero ¿qué hace el pozo? Bueno, te ayuda, es un medio que te ayuda a poder sacar el agua de allá, y entonces tú poder tomarla. Este texto de aquí, Isaías 12, versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Es una promesa desde el Antiguo Testamento de que en nuestro tiempo del Nuevo Testamento íbamos a tener, ¿qué cosa? Manantiales, fuentes, medios de salvación. Medios a donde íbamos a poder acudir y decir, si voy a este medio, de ahí puedo extraer esta agua, esta vitalidad, esta salud, esta vida. Y bien, entonces, este es el tema del día de hoy. Ese es el tema en los medios de gracia. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo puedo contribuir para mí, para ser yo salvo, o para que otras personas sean salvas, o para mi propio crecimiento espiritual? Bueno, la respuesta es acude a los manantiales, a las fuentes, a donde se nos prometió que de ahí sacaríamos con gozo salvación. ¿Qué dice el texto eso? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando de los medios de gracia. Los medios de gracia son eso. Los medios de gracia son esas fuentes de las cuales extraemos esa salvación, los manantiales de los cuales obtenemos esa agua. Los medios de gracia son eso. Los medios de gracia responden a todas esas preguntas. Los medios de gracia. Pero vamos a ver este tema de los medios de gracia, entonces, en 3 puntos principales. Primero vamos a ver la definición de los medios de gracia. En segundo lugar, vamos a hablar de los medios de gracia ordinarios y extraordinarios. Y en tercer lugar, vamos a hablar de los objetivos de estos medios de gracia. Entonces, los 3 puntos de los que hablaremos son
la definición de los medios de gracia ordinarios y extraordinarios, y en tercer lugar, los objetivos o el objetivo de los medios de gracia. Vamos a hablar en primer lugar de la definición de los medios de gracia. ¿Qué son estos medios de gracia? La primera cosa que podemos decir para empezar a comprender qué son los medios de gracia es primero pues dividir esta expresión medio de gracia, y hay dos palabras importantes, que es la palabra medio y la palabra gracia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medio y a qué nos referimos cuando hablamos de gracia? Pensemos primero en la palabra medio. ¿Qué cosa es un medio? Bueno, un medio es un instrumento o un canal por medio del cual puedo obtener algo más. Por ejemplo, como decíamos, un pozo. Un pozo es un medio entre yo y el agua que está debajo de la tierra. Yo no puedo alcanzar esa agua que está allá, bajo tierra, excepto si hay un pozo. ¿Qué es el pozo? Es un medio para que yo pueda acceder a esa agua. Y en el pozo arrojo la cubeta cae en el agua, y después con una soga, con una cuerda, voy jalando y obtengo esa agua para mí mismo y puedo entonces ahora beberla. ¿Qué es un pozo? Es un medio entre yo y esa agua, y me ayuda, es un instrumento para obtener esa agua. Eso es un medio. Pero los medios también son canales. Por ejemplo, si yo quiero regar el patio de mi casa, digamos que tengo plantas en mi casa y quiero regar con agua, y tengo por allá dentro de mi casa una llave de agua, pero no tengo ninguna llave de agua en patio, pues un medio que puede ser útil es una manguera. Conecto una manguera a la llave, la llevo hasta el patio de mi casa, y por medio de la manguera el agua llega desde la llave hasta mis plantas. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hace esta manguera? Es el canal por medio del cual fluye el agua desde la llave hasta mis plantas. Es un canal. Ahora, en estos mismos dos sentidos, los medios de gracia son medios. Son como un pozo en que yo puedo acudir y extraer agua, extraer vitalidad para mí, extraer la salvación, o son como este canal por medio del cual fluye como una manguera, va fluyendo la salvación desde Dios hasta mí. Medios. Pero esto solamente es una parte de la definición. Son medios, pero también tenemos que explicar a qué nos referimos bien con gracia. Son medios de gracia, pero ¿qué cosa es esta gracia? Bueno, hay dos formas en la Biblia acerca de las cuales podemos entender la gracia. La gracia, por un lado, podemos entenderla en la Biblia como el poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. Como el poder de Dios para dar salvación y vida espiritual. Vemos esto en textos como Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, en donde se dice: por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por el poder de Dios para darnos salvación, para darnos vida espiritual. ¿Qué es la gracia? Es este poder que nos vivifica, que nos trae de muerte espiritual a vida espiritual. Gracia es esto. Entonces, un medio de gracia, ¿qué es? Es algo, un canal, un instrumento que nos deja llegar a ese poder, que nos deja tener ese poder, que nos pone en posesión de ese poder, que nos da vida. Pero en segundo lugar, en la Biblia se usa la palabra gracia para otra cosa también. La gracia, ya dijimos, es el poder de Dios para dar salvación y vida espiritual, pero la gracia también es el poder de Dios para aumentar la salud y fortaleza espiritual. Por ejemplo, vayamos a 1 Corintios 15, 10. 1 Corintios 15, 10. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la gracia,
Y el apóstol Pablo dice esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y entonces el apóstol Pablo dice: he trabajado, sí, yo he trabajado. Incluso él se atreve a decir: he trabajado más que el resto de los apóstoles. Y termina diciendo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios trabajó en mí. Y entonces, ¿qué cosa es la gracia de Dios? Aquí Pablo no está refiriéndose al poder para salvarlo, para tener vida eterna, para llegar a Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Es el poder de Dios para fortalecerlo, para llevarlo a crecer, para aumentar en santificación. Es el poder de Dios para llevarlo a ser un creyente más sólido, más fuerte. Y entonces él dice: la gracia de Dios conmigo, ese poder, eso me ha llevado a trabajar más. Entonces hay dos usos de la palabra gracia. Vamos a decirlo así. Gracia es lo que nos da vida, pero gracia también es lo que nos da vitalidad. Vida y vitalidad. Tú puedes estar vivo y no tener mucha vitalidad. Puedes ser un creyente verdadero y ser débil. Y de hecho, tristemente, hay muchos creyentes que honestamente podemos ver, creyentes, mucha gente, tanto aquí adentro quizás como allá afuera, que no podemos negar que seguramente sí son salvos, que seguramente sí tienen vida eterna, pero que viven vidas cristianas muy empobrecidas, vidas cristianas con muy poca fuerza, vidas cristianas en donde casi nunca oran, casi nunca hablan de Cristo, casi nunca leen la palabra, casi nunca testifican del Evangelio, casi nunca les alegra adorar a Dios. Y tal vez sí, son cristianos, y tal vez sí, estén en el cielo, sí. Pero van a llegar allá habiendo pasado por una vida cristiana tan débil, y hasta cierto punto incluso hasta miserable. No tiene que ser así. Podemos estar vivos y ir hacia el cielo, pero con fortaleza espiritual, con el poder que viene del Evangelio. ¿Cómo? Por medio de los medios de gracia. Estos medios de gracia nos dan vida y nos dan vitalidad. Nos llevan a Cristo y nos hacen crecer una vez que estamos en Cristo. Nos dan la unión con Cristo y la comunión con Cristo. Entonces, ¿qué es esta gracia? Es eso. Para dar una definición concreta de los medios de gracia, podemos decir que un medio de gracia es un instrumento o un canal por el cual la vida y la vitalidad de Dios fluyen a nosotros y la unión y comunión con Cristo suceden en nosotros. Lo voy a decir una vez más porque es importante, que es un medio de gracia, es un instrumento o un canal por el cual la vida y la vitalidad de Dios fluyen de Dios a nosotros y la unión y comunión con Cristo suceden en nosotros. Entonces, esa es la definición de los medios de gracia, habiendo explicado qué significa medio y qué significa gracia. Pero ahora, lo que tenemos que decir es, pues básicamente, ok, ¿cuáles son estos medios? Porque nos la hemos pasado diciendo, hay que acudir a ellos, ellos nos ayudan, los medios de gracia nos ponen en contacto con el Señor, con la comunión, con la unión, la vida, la vitalidad, pero ¿cuáles son esos medios? Y entonces aquí es donde pasamos a nuestro punto número 2, que es los medios de gracia ordinarios y extraordinarios. Medios de gracia ordinarios y extraordinarios. Los medios de gracia ordinarios se les llama ordinarios no porque sean aburridos, no porque sean algo que podamos decir, eso es cosa de todos los días, no importa. Se les llama ordinarios porque son los que Dios usa con más frecuencia
Y los medios de gracia extraordinarios no se llaman extraordinarios porque son los más asombrosos y los que más nos encantan. Se llaman extraordinarios porque salen del ordinario, porque son raros, porque rara vez Dios los llega a utilizar. ¿Cuáles son los medios ordinarios, los que Dios usualmente utiliza? Hay 3 medios que son los que Dios con más frecuencia utiliza y que se mencionan mucho más en la palabra, en la Biblia. Y estos 3 medios son la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. La palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Estos son los 3 medios que más se mencionan en las Escrituras, que Dios llega a utilizar. ¿Para qué cosa? Lo que acabamos de decir. Para traer a los hombres a Cristo y para hacerlos crecer una vez que están en Cristo. Para darles vida y para darles vitalidad. ¿Cuáles son estos medios? La palabra, la oración y los sacramentos. Hay unos cuantos medios más que no son tan mencionados, pero que también son medios que Dios llega a mencionar, como cuáles, como el canto de los salmos, como el ayuno, como la comunión de los santos. Esos también son medios de gracia, medios que Dios llega a utilizar para los 2 fines que acabamos de mencionar. Esos son los medios ordinarios, los que Dios utiliza usualmente. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo y hacernos crecer en Cristo. Pero también están los medios extraordinarios. Y como dijimos, esos se llaman extraordinarios simplemente porque Dios no los usa con mucha frecuencia. ¿Cuáles son estos? Bueno, algunos de ellos son visiones o sueños. Visiones o sueños. Y entonces tenemos el ejemplo de Saulo, que iba camino a Damasco, y ustedes saben la historia. Él iba hacia allá y de repente Dios mandó una luz que lo cegó y Dios empezó a hablar audiblemente a Pablo. Y Pablo escuchó literalmente en sus oídos la voz de Dios y esto fue el instrumento para que él se convirtiera. Hubo un medio, una luz, una voz, pero eso es un medio completamente extraordinario. Dios no suele convertir a las personas de esa manera y no podemos nosotros esperar que si somos incrédulos y queremos ser creyentes, entonces Dios de repente un día lance una luz muy fuerte y nos hable en los oídos y escuchemos. Esto es un medio extraordinario, fue una cosa que sucedió. Y si nos preguntamos, ¿acaso Dios ya no puede hacer eso? Bueno, Dios puede, pero raramente lo haría, raramente lo hace. Por eso estos son medios extraordinarios, visiones, sueños incluso. Pero quiero que hagamos un contraste entonces entre esos medios ordinarios y extraordinarios. Un contraste entre los medios ordinarios y extraordinarios. Hay 3 características de los medios ordinarios que no tienen los medios extraordinarios. Los medios de gracia que son ordinarios, que son los que suceden con más frecuencia, pues precisamente su primera característica es que son comunes. Comúnmente vemos que Dios utiliza esos medios para salvar personas en la Biblia. ¿Cómo cuándo? Hechos 2, capítulo 2, versículo 27. Hechos 2, 27. Del 37 al 41, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro acaba de predicar la palabra de Dios, y después de que él predica la palabra de Dios, ¿qué pasa? Lo tenemos aquí, Hechos 2, 37 al 41, dice esto: al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué está pasando aquí? El apóstol Pedro acaba de predicar
esta multitud que está enfrente del apóstol Pedro escuchó el mensaje de la palabra de Dios, y después de escucharlo, se acercan a los discípulos y les dicen, ¿qué vamos a hacer? Ustedes nos acaban de decir que somos unos pecadores y que por nuestra culpa el Señor de la Gloria murió en esa cruz. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa entonces? Sigue el texto en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta ahí. Y entonces, ¿cuál fue el medio? Porque aquí vemos, ¿cuántas personas convertidas? 3,000 personas convertidas. ¿Cuál fue el medio? La predicación de la palabra. Es un medio tan común que de golpe 3,000 personas se convierten. ¿Por cuál medio? ¿Cuál es ese medio? Muchas actividades, campamentos divertidos, conciertos de rock cristiano. No. ¿Cuál es ese medio? La predicación de la palabra. Es el medio, uno de los medios más comunes que Dios utiliza para salvar gente, para llevarlos a Cristo y luego para hacerlos crecer en Cristo. Recordemos que también está la oración y los sacramentos. Pero esa es nada más la primera característica de los medios ordinarios, que son comunes. La segunda característica de los medios ordinarios es que son instituidos. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que Dios ha dicho que va a utilizarlos. Dios nos ha mostrado en su palabra que Él va a usar esos medios. Pensemos otra vez en el medio de la palabra de Dios. ¿Dónde vemos en la misma Biblia que Dios nos dice que va a usar su palabra? ¿Dónde? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Esta es la oración conocida como la oración sumo sacerdotal de Jesús. Y en esta oración Jesús está orando por los cristianos de todas las épocas, incluyéndonos a nosotros. Y Jesús dice esto en esta oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús está pidiendo que seamos santificados. ¿Qué es eso? Que crezcamos en fe, que crezcamos en obediencia, que crezcamos en nuestra relación con Dios, que crezcamos en magnificar a Cristo y su Evangelio, que crezcamos. Eso es ser santificados. Pero Jesús no solamente pide que seamos santificados, Jesús le pide a su Padre un medio en particular, un medio por el cual vamos a ser santificados. ¿Cuál es ese? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús le pidió, nuestro Señor, nuestro Salvador, le pidió a su propio Padre: usa tu palabra para hacerlos crecer, usa tu palabra para perfeccionarlos, para santificarlos, para fortalecerlos. Señor, usa tu palabra. Ahora entonces, la única pregunta aquí es, ¿creemos que lo que nuestro Señor Jesús le pidió a su Padre se lo va a dar? ¿Creemos que su Padre se lo va a dar? ¿Creemos que el Padre va a hacer eso? ¿Va a santificarnos por medio de su palabra? ¿Va a hacernos crecer por su palabra? ¿Lo creemos? Porque si el Hijo lo pidió, debe tener lo que pidió. Jesús debe tener lo que le pidió a su Padre. Le pidió: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa eso? Que Dios se compromete a usar este medio, su palabra.
Y tenemos la certeza de que Dios nos está diciendo, me comprometo a santificarte por medio de mi palabra. Son medios entonces instituidos, determinados por Dios, designados por Dios para nuestra santidad, para llegar a Cristo y crecer en Cristo, para tener vida y para tener vitalidad. Pero también, esa es solamente la segunda característica de los medios ordinarios. La primera es que son comunes, la segunda es que son instituidos, pero la tercera es que son benditos. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que podemos esperar la bendición de Dios en ellos. Podemos esperar la bendición de Dios en ellos. Justamente, en ese texto de Juan 17:17, si creemos que Jesús va a tener lo que le pidió a su Padre, entonces cada vez que nos acercamos a leer la Biblia, podemos creer, Señor, yo voy a leer este libro, voy a leer tu palabra, sabiendo que al leerla, tu propio Hijo está intercediendo delante del Padre, delante de ti, Padre, diciéndole a Dios esto. Jesús está intercediendo para que, Señor, tú uses este libro para mi santificación, para santificarme, para hacerme crecer, para llevarme a una mayor altura en mi propia vida espiritual. Y si Dios ha dicho que lo va a usar, Él lo va a usar. Él se compromete a esto. Son medios benditos. ¿Por qué? Porque podemos esperar la bendición de Dios en estos medios. La lectura de la palabra, la predicación de la palabra, la oración, los sacramentos. Podemos esperar la bendición de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque Dios los instituyó. Dios se compromete a usar estos medios. ¿Qué significa esto? Significa que en ningún otro medio podemos esperar la bendición de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un montón de iglesias por aquí y por allá que se ponen a inventar nuevos medios. Se ponen a inventar nuevos modos de tener comunión con Dios, de crecer espiritualmente, y se ponen a inventar nuevos proyectos y nuevos métodos y nuevas prácticas espirituales y nuevos rituales. ¿Saben qué no tenemos en eso? No tenemos la seguridad de que Dios va a bendecir esos medios. Porque Dios no se comprometió a usarlos. Porque Dios no determinó que va a usarlos. ¿Cuáles son los medios que Dios dijo? Estos los voy a usar para santificarte, para traerte de muerte a vida espiritual. ¿Cuáles son esos medios? Los que encontramos en su palabra, la Biblia, la oración, los sacramentos. No está en la lista escuchar música cristiana, y no que eso en sí mismo sea malo, pero lo que sí podemos decir es, no podemos esperar recibir a través de eso lo que recibimos en la Biblia, en la oración, en los sacramentos, o ir a un campamento cristiano, o tener una experiencia extrasensorial. Nada de eso nos ha sido dado como un medio de gracia. No podemos esperar en ellos las bendiciones que sí podemos esperar en los medios que Dios nos ha dado. Y por eso, justamente por eso, podemos describir los medios extraordinarios también con tres características. Los medios extraordinarios son, número 1, raros, número 2, no instituidos por Dios, y número 3, no benditos. ¿Qué significa esto? Son raros porque Dios raramente los usa. Dios no suele usar medios extraordinarios. Son no instituidos porque Dios no se comprometió en su palabra a usarlos. Jamás dijo Él, espera a que yo te dé una visión. No debemos esperar a que Dios nos dé visiones o experiencias extrasensoriales. Y en tercer lugar, no son benditos porque no podemos esperar que Dios bendiga su uso. No podemos esperar que Dios derrame sus bendiciones en el uso de esos medios. Y podemos poner un ejemplo. Dios es libre de usar los medios que Él quiera. Pero eso no significa que nosotros debamos recurrir siempre a esos medios. Por ejemplo, ustedes saben
de la historia de Balaam. Y Balaam, Dios le habló por medio de una burra. ¿Y qué vamos a decir entonces? Bueno, a partir de hoy, los cristianos vamos a buscar burros, esperando que Dios nos hable por medio de ellos. ¡Claro que no! Dios es libre de usar los medios que a Él le place y puede hablarnos por medio de su palabra o por medio de un burro, literalmente. Pero eso no significa que ahora vamos a poner a los burros y a la Biblia en el mismo lugar. ¡Claro que no! Dios es libre de usar los medios que a Él le plazcan, pero nosotros no somos libres de utilizar los medios que nos plazcan a nosotros. Ni tampoco de instituir nuevos medios, porque Dios extraordinariamente utilizó de repente una cosa. Eso no es así. Pero entonces, los medios extraordinarios, por lo tanto, son raros, son no instituidos por Dios, y no son benditos, porque no podemos esperar en ellos la bendición que sí podemos esperar en los medios instituidos. Por último, para terminar, hablemos de los objetivos de los medios de gracia, o el objetivo de los medios de gracia. El objetivo de los medios de gracia, y este punto va a ser muy breve. El objetivo de los medios de gracia, esto es muy importante, no es solamente tener vida y vitalidad como si fuera algo impersonal, como si fuera una especie de poder, una especie de sensación que viene de Dios a nosotros. En realidad los medios de gracia tienen un sentido mucho más personal. En los medios de gracia no solamente tenemos vida y vitalidad, lo que hace preciosos a los medios de gracia y su objetivo es que tengamos a Dios mismo en ellos. Que tengamos a Dios mismo en ellos. Que tengamos a Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tal vez hemos fallado. Tal vez hemos fallado en el uso de los medios. Y tal vez vamos y leemos nuestra Biblia por leerla. Y oramos por orar. Y venimos al servicio de adoración por venir. Y participamos de los sacramentos por participar. Pero el objetivo de leer la Biblia no es leer la Biblia. El objetivo de orar no es orar. El objetivo de venir a la adoración no es venir. ¿Cuál es el objetivo de estos medios? Por eso se llaman medios. Es como el pozo. Tú vas al pozo no por el pozo, sino por el agua que puedes sacar por medio de él. Tú vas a la Biblia no por la Biblia. ¿Por qué? Por el agua que puedes sacar por medio de ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa agua? Es Dios mismo, es Cristo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si hemos estado yendo a la Biblia por leerla, escuchando los sermones por escucharlos, orando solo por orarlo, hemos estado haciendo todo mal. Estos son solo medios que nos llevan a algo superior, que es nuestro mismísimo Señor. Y entonces, lo que significa esto en la práctica, es que ahora cuando leamos, tenemos que leer la Biblia buscando en ella a nuestro Señor. Escucharle el sermón buscando oír la misma voz de Dios en la voz de quien predica. Orar buscando tener comunión con nuestro Señor. Participar de los medios mirando a su objetivo, que es el mismo Señor Jesús, y tener unión y comunión con Él. Este es el objetivo de los medios. Y esto es lo que hace precioso a los medios. Y entonces apelo a la conciencia de ustedes. ¿Quieren, desean tener comunión con Dios? ¿Desean encontrarse con Él? ¿Desean tener ese tiempo íntimo con Él? No crean, no creamos que nos hacen falta medios. No creamos que necesitamos inventar una nueva cosa, una nueva experiencia, un nuevo ritual. Tenemos los medios dados por Dios. Su palabra, la oración. Tan simple y sencillo como eso. Su palabra, la oración. Vamos a esos medios y busquemos a nuestro Señor en ellos. Por eso se llaman medios. Porque ellos no son el fin en sí mismo, son solamente el instrumento, el canal por medio del cual accedemos a nuestro Señor.
Vamos a terminar con una oración. Podemos ponernos de pie, por favor.